Supongo que iniciaremos directamente. Eh, Voy a compartir la pantalla. Deberían estar viendo mi diapositiva. Sí, ahí lo vemos. Ya, muy bien. Bueno, ante todo, me dejan presentarme. Yo soy Rafael Mora Ramírez y voy a, en este momento, ayudarles un poco a comprender el tema de la metafísica, que realmente hay sobre este tema muchos asuntos involucrados. Y cualquier pregunta, cualquier tipo de duda, por favor, me la hacen llegar porque el tema es amplio, ¿sí? O sea, la investigación que se ha hecho para esta clase ha sido exhaustiva y espero pues que les llame la atención y que se pueda comprender. ¿Qué es la metafísica? Bueno, como se ve ahí, esa definición es del diccionario de Mario Bunge. Es la disciplina filosófica que trata de las características más generales de la realidad y también objetos imaginados por los teólogos y filósofos fuera del contacto con la realidad. ¿Cuáles son las características más generales de la realidad? Podemos hablar del espacio, por ejemplo, o el tiempo también. También podemos hablar de los objetos y sus propiedades, por ejemplo. Y por supuesto también se habla de Dios, en el caso de los teólogos, o eh, objetos postulados por los filósofos. Por ejemplo, piensen en los presocráticos, cuando hablan de el apeiron de Anaximandro, que es para él el arjé, ¿no? El origen de todo lo que hay. Bueno, ese tipo de cuestiones entonces se involucra con la metafísica. La imagen que ven en esta primera diapositiva es muy interesante. ¿Qué es lo que se ve? Se ve pues un joven que está abriendo, digamos, las cortinas, ¿no? Pasando por debajo de las cortinas de la realidad y observando que detrás hay algo. Ya más o menos esa es la idea que hay detrás de el término metafísica. Quiero dejar en claro algo, según esta fuente de Hailey, eh, la metafísica se divide en dos partes, general y especial. La general también recibe el nombre de ontología. Es por eso que puedes confundir metafísica con ontología. Puedes decir que es lo mismo, ¿eh? Pero desde otro punto de vista, la ontología es la parte de la metafísica, ¿sí? Es la parte. Y por otro lado, la metafísica especial, que estudia, por ejemplo, a Dios dentro de lo que es la teología, al ser natural, o sea, el universo, el cosmos, dentro de lo que es la cosmología, racional o especulativa, y al ser del hombre también, dentro de lo que sería, pues, si quieres tú, psicología racional o incluso, ¿no? Filosofía de la mente, ya, para los que están en contacto un poco más con la actualidad. Esta es la gran confusión, por eso es que algunos dicen que metafísica es igual que ontología y otros lo distinguen. Para este caso especial, se va a tomar ambas opciones. Por ejemplo, una cosa que te tengo que advertir es, por ejemplo, cuando se hace uso de la lógica. La lógica y la metafísica tienen mucha relación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando Aristóteles estudió la realidad y planteó categorías para entenderla, las categorías que él planteó fue materia y forma, por ejemplo. Por eso se habla de la sustancia ilemórfica. ¿Sí? Todo tiene materia y forma, según Aristóteles. Por ejemplo, la puerta. La puerta está hecha de madera. ¿Sí? Y, por ejemplo, una silla, que también está hecha de madera, ¿no? Tienen en común la materia. ¿Pero en qué se distinguen? En la forma. Entonces, para Aristóteles, la lógica se aplica a la realidad, parte de la realidad, tiene que ver con la realidad, ¿no? Tan es así que para Aristóteles, por ejemplo, yo puedo razonar de esta manera, ¿no? Si todo hombre es mortal, entonces algún hombre es mortal. Para él esto es válido.
Y ahora piénsalo tú mismo, ¿no? Si todo hombre es mortal, ¿alguno lo es? O sea, tiene sentido. ¿No? Si tienes todo el conjunto de los hombres que son mortales, entonces un grupo es mortal, un grupo de esos hombres son mortal. Pareciera que sí, pareciera que sí. Pero justamente es porque la lógica de Aristóteles esconde algo que es lo que llaman los lógicos modernos un presupuesto existencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que presupone Aristóteles cuando dice que todo hombre es mortal? Que existen hombres. Si no, no diríamos de los hombres que son mortales. ¿Cómo podemos decir de los hombres que son mortales? Porque hay hombres, pues. Por eso te digo que la lógica de Aristóteles tiene mucho que ver con su metafísica. Entonces, en este ámbito tendremos que hablar un poco de lógica. Pero no te preocupes, muy básico, ¿no? En realidad, un curso de lógica, pues te recomiendo que vayas a cualquier universidad o en internet hay muchos tutoriales. Bien. Actualmente la lógica en realidad no se refiere al mundo. Es una forma de hablar sobre el mundo. Si yo te digo esto, ¿no? A ver quién me responde, ¿no? Vamos a plantear un ejemplo muy sencillo. Eh, chin chin. Vamos a poner un ejemplo pues bastante básico. Chin chin o chon chon. A ver quién me responde, a ver, ¿no? Chin chin o chon chon. Pero no chon chon. Entonces, ¿qué se deduce? A ver, ¿quién participa, por favor? Repito, a ver, chin chin o chinchón. Pero tienes dos opciones, chin chin o chonchón. ¿Listo? Ahora yo te digo, no chonchón. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Entonces, chinchín. Con chin chin. Ahora tú me preguntarás, profesor, ¿pero qué cosa es chin chin? ¿Qué acabo de decir? Ya, justamente a eso voy. La lógica no tiene nada que ver con que lo que hablemos sea cierto o sea verdadero, sino tiene que ver con la estructura. Tiene que ver con la suposición. Con la suposición. Otro ejemplo menos infantil sería este, ¿no? Si Lima queda en Estados Unidos, entonces Lima puede enviar un misil nuclear a Rusia. ¿Ya? Fíjate, ¿no? Si Lima queda en Estados Unidos, entonces Lima puede enviar un misil nuclear a Rusia. Que es un razonamiento, obviamente tú sabes que Lima no está en Estados Unidos, eso lo sabes. Aquí la idea es que supongas, ¿no? Esa es la idea, por eso la lógica actualmente, la lógica que se maneja, ya la lógica moderna, tiene que ver con suposiciones. Por eso, ¿no? Si yo digo, eh, todos los hombres tienen alas, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates, ¿qué le pasará? ¿Alguien me responde? Todos los hombres tienen alas. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates, ¿qué le pasará? Sócrates tiene alas también. Tiene alas, pero tú perfectamente sabes que eso no es cierto. Sin embargo, repito, la lógica en este ámbito, en este punto de la historia, es puramente de suposición. Es por eso que el razonamiento de Aristóteles ya no va a funcionar. En la lógica actual, a partir de que todo hombre es mortal, ya no puedes deducir que algún hombre es mortal. ¿Por qué? Porque primero tienes que demostrarme que existen hombres. No tienes que suponerlo. En la lógica de Aristóteles se suponía que así era. En la lógica actual no. Por eso tú puedes hablar de hombres que vuelan, de Pegasos, de mundos posibles y de otras cosas más. Si tienen preguntas me la pueden hacer, ¿ah? ¿Sí? Si no, continúo. ¿De Eh, acuerdo? Rafael, Ya. disculpe, tengo levantada la mano, pero creo que no la puedo observar. No, dime, te escucho. Ya, está bien, efectivamente, la presencia de estos razonamientos
que nos conducen a la aplicabilidad de las premisas en la construcción de un silogismo, nos llevan a esos criterios que evidentemente obedecen a la lógica por la estructura misma, pero que no son lógicas por efectos de que no es posible por la validez. Es decir, en medio de estas premisas, siendo una premisa falsa, entonces la conclusión no sería verdadera. Y eso pues está muy determinado con lo que es la validez del razonamiento. No sé si estoy en lo correcto, pero me quedó esa duda con los ejercicios que acabamos de realizar. Sí, mira, en realidad aquí lo que se evalúa en la lógica es la validez, no la verdad, en la lógica actual. Pero en la lógica antigua sí había un vínculo con la verdad a tal punto que la lógica estaba enraizada en el mundo. Fíjate, por ejemplo, en este esquema que lo he sacado también de Hailin, ¿ya? Según Aristóteles, el mundo real es esto. ¿Qué cosa es el mundo real? Lo que entiende mi mente, lo que llamo percepción. ¿Sí? O sea, yo no conozco realmente el origen de estas cosas. Puede ser que exista, ¿no? Existe. Yo no conozco eso. A lo que llamo real es a lo que percibo. Y justamente eso que percibo finalmente se termina convirtiendo en idea, concepto, que es uno de los parámetros que estudia la lógica de Aristóteles, y es justamente eso que se termina aplicando a los objetos del mundo que para mí es real. ¿Sí? Entonces, justamente a este concepto o idea, algunos intérpretes es lo que llaman forma. Forma. O sea, la lógica en Aristóteles está hecha para ser aplicada al mundo real. Pero la lógica actual, vamos a ver un poco de Wittgenstein, fíjense, es muy diferente. En el Tractatus de Wittgenstein, te recomiendo que leas un vistazo o que veas un documental por ahí, el mundo está cargado de proposiciones que son estudiadas por la ciencia. Y aquí solamente hay verdad o falsedad. ¿Sí? ¿La lógica dónde entra? La lógica está en los límites del mundo. Y es en esos límites, en esos bordes, donde se ubican las tautologías o las contradicciones. Fíjense lo diferente, ¿eh? En el caso de Aristóteles, la lógica se aplica al mundo. En el caso de Wittgenstein, la lógica está en los límites del mundo. O sea, no necesariamente está en el mundo. Es por eso que tú puedes hablar de lo que te decía hace un rato, ¿no? Si los seres humanos son centauros y Juan es humano, entonces Juan es centauro. Tú puedes pensar de esa manera, con la lógica actual, que es una lógica que se ubica en los límites del mundo. Y los razonamientos metafísicos en Aristóteles también están en el mundo, pero en cambio en Wittgenstein están fuera del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú digas sobre Dios, sobre el ser, sobre el origen del mundo o la infinitud del mundo, serán conceptos metafísicos que no son ni verdaderos ni falsos. Son, como vamos a decir ahora, sin sentidos. Entonces te vas dando cuenta un poco de todo lo que hay que ir desgranando para que entiendas esta complicada relación entre lógica y metafísica, también llamada ontología, al menos por ahora. Como te decía, es bueno saber lógica, no solamente porque uno pueda ser, digamos, solidario con la filosofía analítica, sino porque te va a ayudar mucho a darle orden a tus ideas. Por un lado, en esta lógica que te voy a enseñar, disculpa, te voy a enseñar un poco de lógica, solo un poco. Existen variables individuales que se representan como X, Y y Z. Luego constantes, que son en este caso A, B, C y D. Por ejemplo, A, ¿qué cosa es A? Digamos que A sea Andrea. Andrea. ¿Ya? Andrea. Ahora, Andrea forma parte de un grupo, digamos, vamos a llamarlas las alumnas de cuarto grado, algo así, ¿ya? Alumnas de cuarto grado, no de secundaria, si quieres tú, ¿ya? Entonces, aparte de Andrea, estará ¿quién? Betty, ¿no es cierto? ¿Quién más? Carla, ¿verdad? Carla. Por favor, date cuenta que aquí se ponen con minúsculos, ¿ah?
no me estoy equivocando, es con minúsculas, ¿no? Andrea, Betty y Carla. Ahora tú quieres decir, ¿no? ¿Quién de ellas será? Así de forma genérica, ¿cómo se dice? X. X es, ¿qué cosa? Alumno. Y X, ¿dentro de dónde se mueve? De lo que se va a llamar universo de discurso. Andrea, Betty y Carla, ¿no? Imaginemos que sean las únicas alumnas, ¿ya? Fíjate que este concepto de universo de discurso lo vamos a ver al final cuando hablemos de Quine, en un momento. También hay predicados. ¿Qué cosas son predicados? Propiedades. Por ejemplo, ¿qué puedo decir de Andrea? Que Andrea es mujer, ¿no? Una propiedad de Andrea es que sea mujer. ¿Qué más? ¿Qué puedo decir de Betty? Betty es de Paraguay, o paraguaya. Betty es paraguaya. ¿Y qué puedo afirmar de Carla? Pues no sé, por ejemplo, que Carla es abogada. ¿Entiendes? Son propiedades. Andrea es mujer. ¿Qué más? Otra propiedad que dije es paraguaya, ser paraguaya. Y otra propiedad que dije fue ser abogada. Y las relaciones vinculan a los sujetos. Una relación es, por ejemplo, ser hermano de. Ser hermano de. Es una relación. Se va a llamar relación diádica. Rómulo es hermano de Remo, ¿no? Rómulo y Remo, fundadores de Roma, ¿no? ¿Sí? Me parece que también los fundadores del Tahuantinsuyo, ¿no? Manco Cápac era hermano de Mamahoyo. Me parece que sí, ¿no? Eso también. Son relaciones. O también ser mayor que o ser menor que, estar al lado de. Estar al lado de. Por ejemplo, en la esquina hay una bodega que está al lado de una botica. ¿Cómo se llaman esos? Relaciones. Y no podemos olvidar a los cuantificadores. El universal, mira, se representa con esta A. Y el existencial se representa con esta E. Un secreto de la lógica, didácticamente, es que lo practiques. Si no lo practicas, esto lo vas a ver como una cosa esotérica, memorística, inservible. Tienes que practicarla. Por eso el buen profesor de lógica deja tarea. Porque tiene que practicar, ¿no? También recomienda que lean un libro, ¿no? A ver, vamos a practicar. A ver, vamos a simbolizar algo muy sencillo. ¿Cómo sería Einstein es un físico? Einstein es un físico. ¿Recuerdas qué cosa es Einstein? Es una constante. Constante. ¿Sí? Lo llamamos, a ver, ¿cómo se llamaba acá? Constante individual, ¿ves? Constante individual. Entonces, Albert Einstein es una constante. Y físico, ¿qué es físico? Una propiedad. Entonces tenemos una constante que es Einstein. Y al costado, ¿qué cosa? Físico, que es una propiedad. La respuesta sería esta. ¿Cómo se formaliza? De esa manera. Otro ejemplo. El Misti y el Huascarán son montañas. O sea, cada una es montaña, ¿no? Fíjate, el Misti es constante individual. Huascarán, constante individual. Y la propiedad de ser montaña. ¿Sí? Date cuenta de mi forma de hablar, ¿no? Constante, constante y propiedad. ¿Sí? En otro lenguaje sería, ¿no? Individuo 1 e individuo 2 y propiedad. Ese tipo de lenguaje ya es ontológico ya. Estoy hablando en términos muy genéricos del mundo. ¿Te das cuenta? Objetos y propiedades. ¿Cómo sería su forma lógica? Mira, aquí está Misti minúscula es montaña, y esta es una conjunción, Huascarán minúscula es montaña. Y también la relación, ¿no? Ser hijo de. Antonio es hijo de Beto. ¿Cómo sería la relación es hijo de Beto? Ya saben, H, en este caso H sería ser hijo de. Una relación en matemáticas es así, ¿no? RXY. RXY. O también XRY. Para nuestro caso usaremos esto. ¿Cómo sería la respuesta entonces? Antonio, fíjate, es hijo ¿de quién? De Beto. O sea, la respuesta es HAB. Y bueno, ahí colocamos un ejemplo más ya para que ustedes revisen, ya también para que tengan su tareita.
No te preocupes que aquí la idea no es enseñar lógica, sino que tengas herramientas para comprender lo que hoy día te voy a comunicar. Y recuerden que si tienen preguntas, me avisan para responderlas. El cuadro de Boecio, que ya hemos visto en Aristóteles, esto se instaura en la época medieval como formas de ayuda a memoria. En realidad, esto no lo hizo Aristóteles, lo hizo después Boecio. Boecio lo ordenó porque vio que era una forma más fácil de enseñarlo. Bien. Y lo que te comentaba, ¿no? Es que en el cuadro de Boecio, por ejemplo, según Aristóteles, tú puedes pasar, ¿no? De todo F es L. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Todo filósofo es lector. Todo filósofo es lector. Se deducía en Aristóteles, ¿no? Que algún filósofo era lector. Pero en el siglo XX, la lógica moderna, ya no se puede. Porque lo que tú tienes que demostrar es que existen filósofos. No suponerlo. Porque recuerda que también puedes hablar de cosas que no existen. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente estas son las ideas. Mira, lo que ves en estas esquinas se llaman proposiciones categóricas. Todo filósofo es lector, ningún filósofo es lector, algunos filósofos son lectores y algún filósofo no es lector. Mira el uso de los cuantificadores, ¿no? Date cuenta de los cuantificadores. En este caso hablamos de un universal y en el otro extremo tenemos cuantificadores particulares o existenciales. Fíjate que el mismo lenguaje ya te habla de existencia. En esta lógica, mira. Algún filósofo es lector. ¿Cómo se traduce esto en lenguaje lógico? Existe un X. Y como tú sabes, la existencia es un tema de la metafísica también. Y de la ontología, por supuesto. Existe un X tal que ese X es filósofo y ese X es lector. O sea, repito, la vinculación de lógica con metafísica es fuerte. Es fuerte, ¿no? ¿Ya? Bien, y acá también te dejo algunas equivalencias para que tú un poco le pierdas el miedo a la lógica. No solamente, a ver, la primera nomás. La primera para que veas que tiene sentido. Todos los perros son vertebrados. ¿A qué equivale? Porque recuerda que estas relaciones son contradictorias. O sea que si esta es verdadera, esta es falsa. Por lo tanto, para que sean iguales, tú tienes que negar esta segunda componente. Y si tú la niegas, sería verdadera. Por eso sería esta expresión, ¿no? Todos los perros son vertebrados. ¿A qué equivale? A que no es cierto, ¿qué cosa? No es cierto que algunos perros no sean vertebrados. ¿Por qué no es cierto que algunos perros no sean vertebrados? Porque todos lo son. ¿Ya? Quiero que un poco vayas perdiendo el miedo a esto, ¿ya? Porque mucha gente de la carrera de filosofía, en realidad, cuando llegan estos temas, y también, debido al profesor también, un poco, pues, lo pasan por pasar, lo pasan con 11, van un poco estoicamente al aula nomás, ¿no? Y no le encuentran el sentido porque lamentablemente, pues, para enseñar esto hay que tener mucha calma, mucha paciencia, ¿no? Hay que ser, pues, un profesor realmente muy esforzado. Bien, entonces, vamos a dar algunos ejemplos finales, ya para terminar esta parte de lógica. ¿Cómo se simboliza algunos alumnos son puntuales? Algunos alumnos son puntuales. A ver, un poco a ver si tienen memoria. ¿Cómo comenzaré? Con el cuantificador universal, o sea, con este cuantificador universal que significa todo, o con el cuantificador existencial que significa existe. ¿Cuál recuerdan ustedes? ¿Cuál se usará? ¿El primero o el segundo? ¿Cómo comienza esta formalización? La respuesta es El segundo. el segundo. ¿Y cómo sigue lo demás? Mira, algunos alumnos son puntuales. Ya. Lenguaje lógico. ¿Cómo sigue el lenguaje lógico? Existe un X tal que X es alumno y X es puntual. Nada del otro mundo, ¿eh? La gente con esto sufre, se desmayan, le dan derrame, no se quejan al rector, ¿no? Hay algunos que piden incluso eliminar la lógica. Sí, hay esas corrientes.
hay esas corrientes que piden, ¿no?, eliminar la lógica porque pues no sirve. Bueno, no sirve si solamente la enseñas como si fuera matemática, ¿no? Siguiente, solamente voy a poner 3 ya, porque en realidad en esto no me debo atorar tanto. Todos los cursos son fáciles. Creo que ya te das cuenta, ¿no? Vamos a usar este, ¿no? Para todo X. ¿Cómo sería entonces? Para todo X, si X es un curso, X es fácil. Solamente estos ejemplos, lo demás tú los puedes revisar con calma, míralo, con calma, ya más adelante. Bien. Existen 3 principios en la lógica, que fíjate, tienen formulaciones ontológicas. ¿Qué dice el primer principio de identidad? Que todo aquellos objetos que compartan propiedades idénticas son el mismo objeto. Eso se llama el principio de identidad en un nivel metafísico. Y se representa de esta manera. Para todo X, para todo Y, si X tiene la propiedad P, si y solo si Y tiene la propiedad P, esto equivale a decir ¿qué cosa? Que X es igual que Y. Ahora, piénsalo. ¿Por qué? ¿Por qué X es igual que Y? Porque tanto X como Y tienen propiedades que son P. Si 2 objetos tienen las mismas propiedades, entonces son el mismo objeto. ¿Cómo se llama esto? Principio de identidad, formulado a nivel ontológico. Siguiente, el principio de no contradicción, muy utilizado por Aristóteles. ¿Cómo se plantea? De esta manera. No es posible que un objeto tenga y no tenga una propiedad. No es posible que yo sea limeño y a la vez no limeño, ¿verdad? Por ejemplo. O que yo sea filósofo y a la vez no filósofo. O más sencillo, que hoy sea viernes y al mismo tiempo no sea viernes. Eso no tiene sentido. Es por eso que se niega, mira. Se niega. Para todo X, no es cierto que X tenga la propiedad P y X no la tenga. Eso no es cierto. Ningún objeto puede poseer una propiedad y al mismo tiempo carecer de esta propiedad. Y luego el principio del tercio excluso. Todo objeto o bien tiene la propiedad o bien no la tiene. Entonces, básicamente te das cuenta el uso de la lógica para los principios que estamos planteando. La identidad también tiene propiedades. Una primera propiedad de la identidad es la reflexividad. ¿Qué dice esta propiedad? Que todo objeto es idéntico a sí mismo. Segunda propiedad simétrica, que si un objeto es igual que otro, entonces el otro es igual que el primero. Simétrico, es como verse un espejo. Y finalmente la propiedad transitiva. Si X es igual a Y y Y es igual a Z, entonces X es igual a Z. Si el primero es igual al segundo y el segundo igual al tercero, entonces el primero es igual al tercero. Para cualquier grupo de objetos. Estas son propiedades de la identidad. Por ejemplo, Profesor, dime. sí, una cosa con respecto a estos principios, claro, pero hoy en día también existen lógicas no clásicas o no convencionales, en la que se construyen sistemas lógicos consistentes que no necesariamente aceptan sus principios. O sea, por ejemplo, que deja por fuera el de no contradicción o el de tercero excluido. Por ejemplo, lógicas multimodales en los que hay más de un valor de verdad. O bueno, por ejemplo, un caso que creo que es más de la cultura popular, que es el caso de la cuántica, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, su producción y el famoso caso del gato que está vivo y muerto a la vez. Claro. Y eso es interesante. Refuerza la idea que dije al comienzo, que en este siglo XX la lógica ya dejó de estar vinculado al mundo. Mira, porque para lo que es el mundo, en el mundo, o sea, en el mundo de carne y hueso, o sea, si tú sales a la calle, tú vas a trabajar con los principios que te he dicho, ¿no? Que te he planteado, que son los principios identidad, tercio excluso y no contradicción. A ver,
Claro, si tú vas a cualquier lugar que sea la calle, por ejemplo, tú trabajas con estos principios. Claro. Claro, pero ¿qué sucede? Que ahora en la lógica, vamos a llamar en esta lógica contemporánea, se niegan, se rechazan, se dejan de lado. Y por eso existen, como tú decías, lógicas multimodales, lógicas que aceptan más de un valor de verdad. En realidad, la palabra es multivaluadas, plurivalentes, como la lógica trivalente, tetravalente, polivalente, que entran en el conjunto de lo que se llaman lógicas paracompletas. Justamente, una lógica paracompleta es una lógica que no cumple con el principio del tercio excluso, por ejemplo, ¿no? Y una lógica paraconsistente es una lógica que no cumple con el principio de no contradicción, ¿sí? Claro, ahora tú te preguntarás, pero ¿esto en la vida real se usa o no? Bueno, por ejemplo, se usa para razonar con algunas teorías que son aparentemente inconsistentes, como es la teoría, como tú mencionaste, la teoría cuántica, que tienen algunas cosas muy extrañas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, ¿sí? Que es contradictorio con la física clásica. Entonces, ahí se puede usar una lógica paraconsistente, ¿sí? O, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de el gato está vivo o está muerto, que es en la paradoja del gato de Schrödinger, se podrían plantear que existe una tercera posición, ¿no? Que está vivo y a la vez está muerto, ¿no? Pero claro, eso rompe con la lógica clásica, pero está de acuerdo con lógicas polivalentes, que serían lógicas paracompletas, por ejemplo, ¿sí? Eh, Ahora, hablamos de la identidad, ¿verdad? Gracias por tu pregunta, muy amable, realmente agradezco esa generosidad que tienen. Tú sabes que cuando me hacen preguntas, eh, me, me entero pues de que hay gente allí escuchando con atención. Yo les hago una pregunta. El amor, el amor, vamos a hablar de cosas así, un poco banales, ¿no? Aunque ni tan banales, ¿no? El amor tendrá estas tres propiedades. A ver, por ejemplo, ¿no? Eh, si X, si X, es posible que X se ame a sí mismo. Por ejemplo, si fuera así, hablamos de una propiedad reflexiva, ¿no? O sea, regresa. X es igual a X, entonces X se ama a sí mismo. La propiedad simétrica, a ver qué opinan de esta propiedad simétrica, ¿no? Si X ama a Y, entonces Y ama a X. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumple o no se cumple? No, No, ¿no? Por eso ahí está lo que dicen, ¿cómo se llama esa zona? Que ahorita habla mucho la gente. La friendzone, ¿no? Está la friendzone. Tú te mueres por tu crush, no te hace caso, bueno. Algún día tendrás tu reivindicación, no te preocupes. Y entonces ahí está, la propiedad simétrica no se cumple para el amor, ¿no? Salvo que sea una relación mutua, ¿verdad? Una relación mutua. Y la tercera es peor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si X ama a Y, por ejemplo, Juan ama a Carla, Juan ama a Carla, y Carla ama a Rubén, entonces Juan ama a Rubén, ¿se cumple esa propiedad transitiva? no Pues tampoco. pareciera que no, al menos bajo un punto de vista del enfoque de la relación del amor O uno quién sabe. tradicional, ¿no? Tradicional, porque también pueden haber familias novedosas, ¿no? Pero ya eso será para una discusión de discusión sobre género, queer, esas cosas que están también de moda. Bueno, también la lógica se puede usar para probar la existencia de Dios. Como te digo, aquí sí un poco ya, ¿no? Un poco te brillan los ojos, ¿no? ¿Qué es esto? Dices tú, ¿no? Son pruebas en lenguaje lógico.
La que está abajo, la que estás viendo acá, es la prueba de la existencia dada por Gödel. No sé si han escuchado a este señor, Kurt Gödel, o Kurt Gödel, ¿no? O Kurt Gödel, ¿no? Como lo pronuncia por ahí un fanático del alemán, Kurt Gödel. Esa es su prueba de la demostración de existencia de Dios. Por si acaso, Gödel fue un filósofo analítico también, ¿no? Un lógico muy, muy importante. Y sí, él tenía su creencia en Dios. No vayan a creer que todos los filósofos analíticos son materialistas. Hay alguno por ahí que tal vez piense eso. No es así. Hay filósofos, pues Plantinga, por ejemplo, y si no me crees, investiga, ¿no? El filósofo Plantinga, que él dice que no hay ningún problema, ¿no? En creer en Dios, ¿no? O analiza o estudia la estructura del argumento dado por Anselmo. ¿Ya? Solamente hasta aquí con el tema de la lógica. Ojalá que te hayas dado cuenta que es muy útil, muy importante, y que incluso se puede usar para discutir temas como la existencia de Dios. Vamos a comenzar con un caso para reflexionar. Fíjate, hay una película que se llama La Rosa Púrpura del Cairo. Y una chica siempre va al cine a ver la película. La chica está enamorada de la película, la ha visto como 100 veces. Entonces, un día ella va a ver la película de nuevo y digamos que por ahí que lo persigue pues el actor, ¿no? El actor también la encuentra atractiva, un poco la está pues queriendo invitar a salir, va al cine, se sienta, espera a ver ella qué va a hacer, ¿no? Y ocurre la magia de Disney, ¿no? De la película emerge el personaje y le comienza a hablar a la chica, ¿no? Oye, tú siempre me miras, ¿no? Tú siempre vienes, ¿no? Y ella pues le manifiesta que siempre la mira porque está muy, muy enamorada pues en este caso, de lo que está viendo, de la película, y pues comienzan ahí a haber una disputa de amor. Aparece el actor real y le dice, yo también te amo, ¿no? A la chica. Entonces, la chica se ve asediada por dos. El personaje de la película, que por la magia de Disney está ahí, y ¿quién? El actor mismo. Entonces están discutiendo, ¿no? El personaje dice, pues, que es guapo, yo soy rico, soy encantador, soy inteligente. Elígeme a mí, ¿no? Le dice. Y sin embargo, ¿qué dice el actor? Sí, pero yo soy real. Y aquí viene la cuestión, ¿no? ¿Qué es esto de ser real? Entonces, esa es un poquito la motivación, un poco para entrar al ámbito de lo que es la discusión de temas metafísicos. La palabra metafísica tiene un origen gracioso, ¿sí? En el siglo I antes de Cristo, Andrónico de Rodas le puso a una secuencia de libros el título de Lo que está después de la metafísica. Creo que por acá tengo una imagen. Aquí está la imagen, mira. Estos son los libros. Aquí está la física, mira. Entonces, los libros que venían después de este grupo justamente son los libros que él llama metafísicos, libros que están después del texto de física. ¿Sí? O sea, el nombre metafísica tiene un origen bastante gracioso. O sea, simplemente Andrónico se lo puso porque son los libros que están después del de física. Ta, metatá, física, que es en griego, que significa los que están detrás de la física, los libros que están detrás. Esto después fue transformándose en el tiempo y resulta en lo que hoy entendemos por metafísica, que es la disciplina filosófica que investiga sobre la estructura del mundo. Describe la realidad a un nivel fundamental. Estudia lo que existe, o sea, el ser, y cómo es. ¿Sí? Hay otro significado de metafísica como ciencia oculta, ¿no? Yo me acuerdo un día en un programa de Perú, a la brujita, esta brujita Yossi Díez Canseco, ¿no?
a Yossi Díez Canseco, que es una brujita así, de esas que leen horóscopos. Así dice, usa tus poderes metafísicos, le decía, ¿no? En este caso, pues, el locutor, ¿no? El animador. Ya, yo no me refiero a eso, ya, con metafísica, por si acaso, ¿no? Estamos hablando aquí en un contexto que es filosofía. ¿Qué estudia la metafísica? La metafísica estudia al ser, y cuando estudia al ser se llama ontología, pero también puede estudiar a Dios, la mente y el cosmos. ¿Sí? Recuerden, a Dios, a la mente y al cosmos. Entonces, hablamos de teología, filosofía de la mente y cosmología especulativa. Y también, por supuesto, no te olvides de la ontología. A ver, vamos a ver ejemplos de preguntas. Ustedes me dirán, a ver, ¿dentro de qué parte de la metafísica ubican esta pregunta? ¿Cómo se define lo real? ¿Dónde lo ubicarían? Opciones, ¿no? Ontología, teología, cosmología o filosofía de la mente. Una respuesta podría ser Ontología. ontología. Ontología, muy bien. 2. ¿Son reales en el mismo sentido las cosas, sus propiedades y sus relaciones? De nuevo, es ontología. Ontología. De nuevo. ¿Qué elementos conforman la realidad? De nuevo, es ontología. ¿Dios ha hecho posible esta realidad? ¿Qué parte será? Teología, ¿no? En este caso. Ahí es teología, ¿no? Teología ya. Teología. ¿Cómo se vinculan Dios, la mente y la realidad? Sigue siendo teología. ¿Tuvo un origen el mundo? A ver, ¿con qué parte se vincularía? Cosmología. Cosmología. Claro, cosmología especulativa, ¿no? Cosmología. ¿El mundo es finito o infinito? De nuevo, cosmología. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Eso nos remite a la ontología, a la metafísica o también llamada ontología. ¿Y tiene sentido todo esto? También podría ser ontología. Fíjate que esta Pregunta, pregunta... ¿y la pregunta por la naturaleza del espacio o del tiempo sería cosmología o sería ontología? Ahí hay un cruce, ¿no? Podríamos hablar de cosmología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos dentro de las reflexiones de los presocráticos, ¿sí? Ahora bien, si hablamos dentro de lo que vendría a ser una metafísica científica, que es lo que dice Mario Bunge habla de una metafísica científica, obviamente corresponde al plano metafísico, ¿ya? Aquí sí voy a recomendar diccionarios, ¿ya? El diccionario de Mario Bunge, por ahí lo tengo, lo voy a compartir, porque para este tema tienes que conocer estas cositas, ¿no? A ver, mira, por acá lo tengo, justamente lo acabo de subir. Te lo voy a compartir siempre ahí de la mano del compañero Mangiari. Aquí está, mira, el texto de Mario Bunge, que también está en internet, pero que en este caso pues te lo ofrezco así para que lo vayas viendo, ¿no? Aquí, si no me equivoco, pues él hablaba, ¿no? De una metafísica científica, a ver si es que no me traiciona, aunque también el tiempo es cruel, ¿no? Como dice una canción por ahí. A ver si esto, un poco que se quiera trabar, ¿no? Sí, pues es que es un documento un poco pesadito. Vamos a ver si lo recuperamos en un rato. Bien, entonces, cuando hablamos de metafísica, también solemos hablar de conceptos absolutos. Los filósofos son expertos en fabricar conceptos absolutos. ¿Qué es lo absoluto? Lo independiente, lo generador de todo, lo que permanece siempre igual, lo indivisible, lo incondicionado, lo Universal. que existe por sí, lo universal. Y es aquí donde entra la palabra Dios. Una cosita interesante es que cuando los filósofos hablan de Dios, no se refieren, al menos en todos los casos,
o en la mayoría de casos, no se refieren a Jesús, al Dios del Corán, al Dios del judaísmo, al Dios del hinduismo. No se refieren a ese Dios, sino cuando hablan de Dios, salvo casos específicos, en realidad se refieren a Dios como un concepto absoluto. Es el caso de Aristóteles. Aristóteles, cuando habla de Dios, ¿a qué se refiere? A un primer motor inmóvil. ¿Cuál es la función primordial de este primer motor inmóvil en Aristóteles? Mover el mundo. Porque si tú observas, ¿no? Todo en el mundo se mueve. Pero si todo en el mundo se mueve, es porque es movido por otra cosa. Sin embargo, si todo fuera movido por otra cosa hasta el infinito, nunca encontraríamos la causa primera del movimiento. Es por eso que la causa primera del movimiento debe ser Dios, como un primer motor inmóvil. Esa es una de las primeras pruebas de la existencia de Dios, dada por Aristóteles, ¿sí? Que luego va a retomar Tomás de Aquino dentro de una de sus 5 vías para probar la existencia de Dios. Entonces, un concepto importante, un concepto metafísico es el llamado absoluto. Dios es un objeto metafísico privilegiado. Ahora, es un concepto que le da sentido a todo el sistema filosófico, ¿sí? ¿Cómo es esto? Dios es eterno, es inmutable, es omnisciente, es omnipotente, es supremamente bueno. Es por eso que casi todas las pruebas acerca de la existencia de Dios, al menos en el mundo occidental, van a intentar conservar estas propiedades, ¿sí? Pero sigue siendo un objeto metafísico privilegiado para los que creen necesario este concepto, ¿no? Hay filósofos que no lo consideran así, ¿no? Que no consideran que se deba trabajar sobre esta base, ¿sí? Sino que simplemente basta con la materia. Y a eso se le llama materialistas. Muchos materialistas, no todos, pero muchos son ateos. No le ven sentido hablar de absolutos. Aunque por ahí los critican, ¿no? Dicen que para los materialistas, el absoluto, ¿cuál sería? Aunque no lo dicen, ¿no? Sería la materia, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. La pregunta cardinal la planteó Engels, el filósofo marxista, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la pregunta que justamente nos va a enfrentar a esta dicotomía. ¿Cuál es el fundamento de todo? ¿Qué es lo realmente real? ¿Qué determina la existencia de todo? Finalmente, ¿qué es lo primario? ¿El ser o el pensar? Esa es básicamente la pregunta que plantea Engels, que nos lleva al ámbito de los compromisos ontológicos, que se dividen en dos: idealismo y materialismo. ¿Ya? Es cierto que la mayoría de filósofos analíticos, conocidos al menos, se podrían llamar materialistas, ¿no? En algún sentido, me parece pertinente, por ejemplo, mencionar Richard Dawkins, por ejemplo, que es un filósofo en realidad, tiene textos interesantes y discute, ¿no? Discute siempre sobre el tema. Se le podría, pues, considerar un materialista, ¿no? Idealistas, así también, como te decía, contemporáneos, está Kurt Gödel, Plantinga. Yo no he ido mucho por ahí, por eso no es que tenga una lista larga, ¿no? Pero no tendría por qué en la filosofía analítica no haber idealistas, ¿no? Si bien en la filosofía analítica hay un compromiso muy fuerte con la ciencia, muchos científicos también creen en Dios. Por ejemplo, ¿no? Aunque claro, también la gran mayoría de científicos en realidad sí están de acuerdo en que el mundo existe, ¿no? Así que en parte serían también materialistas, ¿no? Bien, entonces la idea es esto, ¿no? ¿Qué tipos de entidades constituyen la realidad última o básica? Y aquí hay justamente lo que algunos piensan, ¿no? O es la idea o es la
materia. O es el ser, que lo vamos a identificar con la materia, aunque la palabra ser es más que eso, ¿eh? O es el pensar, que es lo que Yo pregunto, llamaría... aquí también materia se entiende un concepto bastante amplio, porque por ejemplo, en física contemporánea, no necesariamente materia es lo que conseguimos como materia en la física clásica, sino que materia es un concepto más elaborado como por ejemplo campo, energía y otros conceptos similares. Pero supongo que esos conceptos de ya más abstractos y actuales quedan aquí agrupados dentro de este término materia. Claro. Muy, muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la segunda ley de Newton, si no me equivoco, fuerza es igual a masa por aceleración, por ejemplo, ¿no? Masa es una de las formas de la materia, ¿verdad? Y también tenemos la ecuación de Einstein, ¿no? Energía es igual a masa por velocidad de luz al cuadrado. Ya, la misma cuestión, ¿no? No se vaya a creer que esta masa de acá, la masa relativista, es igual, ¿no? que la masa clásica. Claro. De la misma forma, ¿no? Los átomos de Demócrito, no son los mismos que hoy día hablamos, los átomos actuales, ¿no? Claro. Claro. Materia es una categoría filosófica en un sentido bastante libre, bastante vago, ¿sí? Pero lo suficientemente consistente como para poder entenderlo. Quisiera plantear en este punto preguntas para dudar de la realidad, ¿ya? Preguntas para dudar de la realidad. Bueno, yo no sé si lograré que duden, pero vamos a hacer el intento. ¿El sol existe? El sol que vimos en la mañana, que bueno, aquí yo estoy en Lima, Perú, no está quemando feo todavía, quemando bastante. ¿Existe o nos parece que existe? No es lo mismo decir que exista a decir que nos parezca que exista. Las leyes científicas se descubren o se inventan. Fíjate que no es lo mismo, ¿eh? Porque si tú asumes que se inventan, ¿qué significa eso? Que no están en el mundo, que no están. Y si se descubren, significa que forman parte del mundo, las leyes científicas. Esa discusión sobre todo se da también es con respecto a las matemáticas contemporáneas. O sea, si las matemáticas se descubren o es algo que se construye como tal. Claro, a ver, usted de repente le puedo plantear esta pregunta únicamente con ánimo de pensar libremente, de ejercitar el pensamiento crítico. Aquí no hay otro ánimo más que aprender, ¿ya? ¿Usted qué opina? Si no existiera inteligencia en el universo, si no existiera nada inteligente, ¿2 más 2 seguiría siendo 4? Sí, bueno, con respecto a mi postura, sí, yo creo que sí. Ya. Podríamos denominarte a partir de esa respuesta más o menos algún tipo de idealismo, adjudicarte, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque claro, o sea, a los que afirman que efectivamente, ¿no? 2 más 2 son 4, mejor dicho, los que afirman 2 más 2 son 4, aunque no haya mentes, podríamos decir pues, que son materialistas más bien, ¿no? Porque consideran que toda la verdad se encuentra en el mundo y nada más. Pero los que dicen, no, se necesita una mente para que esta mente le dé sentido al 2 y al 4 y a la suma y al igual, ese que dice que se requiere una mente, podríamos asociarle un pensamiento idealista. ¿No? Entonces, más o menos es una preguntita interesante para detectar si el que te responde tiene compromisos con idealismo o compromisos con el materialismo. Pero te repito, también hay posturas híbridas, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Como te he dicho, hay científicos que son materialistas, pero también creen en Dios, ¿no? O sea, no, hay posturas híbridas también, y también en filosofía. ¿Cómo se puede saber que este mundo no es producto de un programa virtual? Ahora, con tanta tecnología, ¿no? O que no es parte de un sueño. Esa es la pregunta de Descartes, que yo me acuerdo, creo, con el profesor Barturén, creo que la han visto, ¿verdad? Y finalmente, ¿no? ¿Se necesita que exista inteligencia para que el mundo tenga existencia? Claro. ¿Tiene que haber inteligencia o puede haber existencia sin inteligencia? ¿Ya? Esas son algunas de las preguntas. De Sí, bueno, hecho, y de hecho,
en cosmología contemporánea existe lo que se llama el principio antrópico, que justamente, bueno, explica que, bueno, con ese principio se asume que ciertas constantes y características del universo como lo vemos son así porque si no, no hubiera sido posible que nosotros existamos para pensar el universo. Ah, ya. Mira, muy interesante eso, ¿no? Por ahí me huele eso un poco a circularidad, ¿no? Pero, por otro lado, hay que evaluarlo. A ver, a veces los principios científicos se asumen, digamos, por lo útiles que puedan ser, ¿no? Está interesante eso. Vamos a dar ejemplos bastante conocidos de idealismo y de materialismo. Por ejemplo, el idealismo objetivo de Platón, que es muy básico en realidad, ¿no? ¿Qué asume Platón? Platón asume que las cosas materiales no son reales porque son imperfectas y van cambiando. Y además son muy diversas y particulares. En cambio, la mente humana, que es confiable, la razón, la reflexión, busca siempre lo que permanece, tiende a la perfección. Es por eso que la verdadera realidad no puede ser como nos la presentan los sentidos. Tiene que ser de una naturaleza semejante a la mente. Y más o menos con esa sospecha plantea la idea de un mundo de ideas, o un mundo inteligible. Vamos a ver un poco que esta idea te va a llevar a entender otro problema que se llama el problema de los universales. Por ejemplo, acá ves muchos caballitos, ¿no? Caballo blanco, caballo negro, caballo gracioso, caballo asustado, mira, caballo con hambre. Estos caballitos dependen o provienen o forman parte de o participan de ¿qué? De la idea perfecta, absoluta, eterna, única, inmutable, original, racional y necesaria de caballo, que también llaman la caballeidad. Este es el universal. Esto de acá, que estoy acá un poco señalando, el universal. ¿Sí? Una pregunta que se va a plantear en la Edad Media y que llega hasta nuestros días es si eso existe, ¿no? Si eso es real, ¿no? Y en qué sentido existe o cómo existe. Entonces, este es el idealismo de Platón. Por otro lado, te puedo hablar del materialismo, por ejemplo, el materialismo dialéctico de Engels y Marx. Ellos, fíjate, asumen lo contrario. Dicen más bien que las cosas materiales son cambiantes, pero esto material incluye a lo ideal, no está separado. Argumentan pues de que el cerebro tiene una base real, la mente humana tiene una base real, que es el cerebro, y esa base material, esa base real, es confiable. O sea, la materia es la base del mundo. Y negarlo, si tú dices que no, que la realidad no es material, te estás alienando, te estás dejando engañar. Aquí mencionan el tema de que la religión es opio del pueblo, ¿no? También, ¿no? Hay filosofías que te distraen, que te pierden, dirían algunos marxistas, ¿no? Entonces, y encima elitista, porque, pues, como Platón decía, ¿no? Solamente algunos podrán entender el mundo de ideas, ¿no? Algunos privilegiados pensadores. Otros lo verán, pues, como que un chiste, ¿no? Por eso sería elitista. Y finalmente, lo que moldea la experiencia humana es la lucha de clases y la práctica social, que son uno de los razonamientos que hay que sustentan el materialismo dialéctico de Engels. Y recuerda que el otro materialismo, el que ves acá, este histórico, que ¿no? divide el mundo en burgueses y proletarios, ¿no? El materialismo histórico, ¿no? De Marx, que seguramente ya conoces pues de forma genérica, ¿no? Hasta aquí la cuestión es la siguiente. Peter Frederick Strawson distingue dos tipos de metafísicas, que es justamente lo que él llama la metafísica revisionista, que es una metafísica que busca dar la mejor explicación de la realidad.
Por ejemplo, Platón y Marx son revisionistas. ¿Por qué? Porque te quieren convencer, ¿no?, de cómo está organizado el mundo. El mundo es materia, ¿no? El mundo es idea. Son revisionistas. En cambio, lo que propone Strawson es más bien confiar en una metafísica descriptiva. O sea, decir qué es lo que vemos, qué es lo que hay, y a partir de la experiencia cotidiana, intentar darle un sentido a esto. Pero no imponiéndolo. No, sino viendo cómo los objetos se organizan. ¿Sí? No intentando plantear a priori absolutos, porque eso confunde. Por ejemplo, un ejemplo de revisionismo, vamos a ver ahora, es la metafísica de los mundos posibles. Vamos a ver ahora, ¿ya? A ver, pero un poquito te planteo un reto. A ver, voy a negarte que el tiempo exista. A ver, ¿quién de ustedes me lo puede refutar, ya? El tiempo no existe. ¿Por qué? Porque el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El pasado ya no existe. Ya fue. Ya dejó de ser. El presente está dejando de existir. Cada vez que digo presente ya pasó. El presente está dejando de existir. Y el futuro aún no existe. Entonces, el pasado no existe, el presente está dejando de existir y el futuro todavía no existe. Y el tiempo es pasado, presente y futuro. Por lo tanto, el tiempo no existe. A ver cómo me responden a eso. Este ejemplo es clásico de la metafísica revisionista, ¿no? Son uno de los argumentos que podría asociarse con MacTaggart. Revisen un poco esa idea, ¿no? El señor MacTaggart y su negación del tiempo, ¿ya? Es un filósofo interesante. Ahora, en vez de discutir eso, más bien hay que ver cómo se comprende el tiempo, ¿no?, en la vida cotidiana. Porque ese argumento, pues, es un argumento que nos va a desviar. Mejor hay que ser metafísicos descriptivos y no revisionistas. Te voy a mostrar otro ejemplo de metafísica revisionista, que es la lógica modal. La lógica modal que soporta otra forma de ver las cosas, ¿no? Como el amigo que participó hablaba de la lógica no clásica, ¿no? Bueno, aquí te presento una lógica no clásica, que es la lógica modal. La lógica modal habla de lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Ejemplo de algo necesario. 2 más 2 es 4. Eso es necesario, ¿por qué? Porque se cumple en todos los mundos posibles. Algo que sea posible. Por ejemplo, que yo tenga celular, ¿no? Hubo un tiempo donde yo era reacio a comprar celular. En realidad yo era el que usaba el Nokia, ¿no?, el indestructible Nokia, y con eso me bastaba, ¿no? Era feliz. Pero una señorita me mostró, pero mira, con tu celular bacán, yo te puedo llamar, te puedo buscar. Y bueno, ya pues igual que la manzana, caí. Bueno, entonces sucede pues de que es posible que no tenga celular. ¿Por qué? Porque hay mundos posibles donde yo no uso celular. Es perfectamente posible, ¿no? Mundos imposibles, o sea, ¿cuándo decimos que algo es imposible? Cuando no puede ocurrir en ningún mundo posible. Por ejemplo, en ningún mundo posible los solteros son casados. Por eso es imposible. Que los solteros sean casados es imposible. Igual, que los triángulos tengan 20 lados. No es posible. Y contingente es aquello que puede cambiar. Por ejemplo, el clima. La lluvia es contingente porque puede llover y puede no llover. Hay mundos posibles donde llueve y hay mundos posibles donde no llueve. ¿De acuerdo? Esta es la metafísica detrás de esta lógica modal planteada por otro filósofo analítico que es Lewis. Se escribe Lewis, ¿ya? David Lewis. O si quieres tú, David Lewis, ¿no? Más sencillo. Más o menos se divide así el campo de estudio. Por un lado está lo imposible, ya te he dicho, lo que no se cumple en ningún mundo posible. Y por otro lado está lo posible.
Dentro de lo posible podemos considerar a lo necesario y a lo contingente. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, a ver, que mi polo sea verde, ¿no? El polo es verde, es posible, pero eso no significa que sea necesario. Pero al revés sí. Si algo es necesario, es posible. Por ejemplo, si es necesario que 2 y 2 sean 4, entonces, ¿qué se deduce? Que es posible. ¿Qué cosa es posible? Que 2 y 2 sean 4. Si es necesario, es posible, pero al revés no. Si es posible, es necesario, eso no es verdad. ¿Ya? Bien. A ver, una pregunta para ustedes también para que participe para la discusión. ¿Qué podemos afirmar de la expresión mañana habrá una batalla naval entre Perú y Chile? ¿No? Puse Perú y Chile por poner, en realidad pude haber puesto Brasil y Argentina, ¿no? Ya. Mañana habrá una batalla naval. Considere que lo necesario es lo que tiene que ocurrir en todos los mundos posibles, que lo posible es lo que ocurre en algunos mundos posibles, y que lo imposible es lo que necesariamente es falso en todos los mundos posibles. Recuerda, un mundo posible es una posibilidad de las muchas configuraciones que puede tener el mundo actual. En este mundo está soleado, por lo tanto, habrá otro mundo donde está cayendo nieve, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué podemos afirmar de la expresión mañana habrá una batalla naval entre Perú y Chile? Dicha expresión, ¿es necesaria? ¿Es posible o es imposible? Respuesta. Yo diría que es posible, Correcto, pero no señor. necesaria. Ujú. Es No posible. necesaria. Ujú. Es posible, claro. Recuerda que lo posible, mira, si es posible algo, ¿eso a qué equivale? Equivale a que no es cierto que sea necesario la negación de P. ¿Ya? Por ejemplo, es posible que haga frío. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que no haga frío. Como no es necesario que no haga frío, es posible. Pues. ¿Ya? Ok. Son equivalencias básicas para esta lógica modal. Repito, solo queremos conocer cosas básicas. ¿Ya? Es esta idea interesante de los mundos posibles lo que le está dando mucho dinero a la industria de las películas, ¿no? Del multiverso. Han visto ya, ¿no? Avengers. Habrán visto Avengers, multiverso. El Hombre Araña, ¿no? El Hombre Araña a través del multiverso, el Spider-Verso. Doctor Strange. Hay otra película que es todo en todos lados al mismo tiempo. Esta película que ganó el Oscar, el actor de reparto, ¿no? Ganó el Oscar. Todo en todas partes al mismo tiempo. Ya. Esto es lo que da sentido, ¿no? A esta cuestión de los mundos posibles. ¿Cómo serían esos mundos posibles? ¿Te imaginas? A ver, yo te invito a que pienses, ¿no? Si aquí comemos pavo, ¿habrá otro mundo posible así? ¿Puede ser o no? O si aquí comemos chancho, ¿habrá otro mundo posible así? Disculpo, pido disculpas si la imagen te parece muy cruda, ¿ya? En realidad este es propaganda vegana, ¿ya? Pero bueno, los veganos tienen cosas muy interesantes para mostrar, ¿ya? Y bueno, aproveché estas imágenes. Disculpa si son un poco crudas. Son imágenes nomás. Además son mundos posibles. En otro mundo posible podríamos ser la comida, ¿no? En vez de lo que comen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es factible o no es factible? Justamente Ujú. ahí viene la reflexión acerca de la estructura de los mundos posibles. ¿Realmente existen esas cosas llamadas mundos posibles? Platón creía que sí, que había un mundo de ideas. O sea, cuando David Lewis habla de mundos posibles, está metiendo a la metafísica. Y Lewis piensa que sí existen, ¿eh? Incluso que se pueden detectar. Bueno, eso ya habría que discutirlo con él. Aquí también hay otra imagen, ¿no? También así, igual de espantosa, ¿no?
En este mundo tú abres los regalos, en otro mundo los regalos te abren a ti, ¿no? Así es. Feliz Navidad. Aquí está, ¿no? Lo que te decía, ¿no? El tema del multiverso. Por ejemplo, el tema del multiverso, ¿cómo se sostiene en Spider-Man? A partir de lo que se llama evento canónico, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todos los Spider-Mans? ¿Alguien ha visto Spider-Man? ¿No? ¿Nadie? Sí, claro. ¿Qué es lo que tienen en común todos los Spider-Man que han tenido que vivirlo para enderezar su camino? La muerte del tío o una persona cercana. Eso es, la muerte del tío y también la muerte de, entre comillas, suegro, ¿no? Claro, eso es lo que los marca, ¿no? Y hace reflexionar y se vuelven buenos, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos le da sentido al multiverso. Que aquí hablamos de los mundos posibles. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el estatus ontológico, metafísico de los mundos posibles? Ese también es un problema metafísico. Claro, aquí recomiendo que vean el libro Modos de Significar, de Alfonso García Suárez. ¿Ya? Alfonso García Suárez, Modos de Significar. Muy bueno ese texto. No lo tengo en PDF, si no se los paso. Ahora sí, entramos a otro ámbito que es ontología. A ver, ¿en qué siglo se planteó la palabra metafísica? En el primero antes de Cristo. ¿Quién lo puso? Andrónico de Rodas. La palabra ontología, ¿cuándo surgió? En el siglo XVII, mira. En estas épocas, por Rudolf Glossenius o por Abraham Calovius. Los dos. Se consideran que los dos. Solamente de forma más central Calovius. Porque él sí le dio un sentido. Glossenius solamente dijo la palabra y nada más. Pero luego Calovius le dio un poco más de uso. Lo, digamos, planteó de mejor manera. Esta información está en el diccionario de Ferrater Mora, que también te recomiendo que revises el apartado Metafísica y Ontología. Ahí lo mencionan. ¿Ya? Remito al diccionario de Ferrater Mora. Entonces, la ontología, como te he dicho, también es metafísica. También. ¿Qué estudia? El ser. Se considera que el padre es Parménides. En el siglo XX surge Martin Heidegger. Él no es un filósofo analítico, es un filósofo continental, fenomenólogo, pero algunas cosas valiosas tiene. Por ejemplo, cuando él plantea la distinción entre óntico y ontológico. A ver, imaginemos que en el mundo existe el queso y yogur y la mantequilla, ¿ya? Quédate con esa idea. Queso, yogur y mantequilla. Según Heidegger, existen dos cosas, lo ontológico y lo óntico. ¿Cómo es lo ontológico? Fundamental, primario, general. ¿Y cómo es lo óntico? Derivado, secundario y particular. Con eso me basta. Piensen en el queso, el yogur y la mantequilla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son ónticos o son ontológicos, según Heidegger? Son ónticos. Ónticos. ¿Provienen de dónde? De la realidad. ¿De la leche? De la leche. De la leche. Muy bien. O sea, tú descubres que la leche es ontológica, pero te pregunto otra vez, ¿realmente la leche es óntica u ontológica? La respuesta es Aquí la cuestión, aquí óntica. la cuestión relacional, ¿no? Porque es relacionada con respecto a qué. Ajá. ¿De dónde viene la leche? De la vaca. De la vaquita. Bien. Entonces, la vaca parecería que es ontológica. Sin embargo, pregunto otra vez, ¿realmente es óntica o ontológica? Óntico. ¿Y de dónde viene la vaca? Parte del animal. Ya, claro. Aquí un poquito ya la cosa se puede complicar. ¿De dónde viene la vaca? ¿De otra vaca? ¿Del toro? Podemos hablar de conceptos, ¿no? La vaca proviene de los mamíferos de los vertebrados animales, los animales de los seres vivos, y así. Ahora te pregunto, y quiero que lo pienses con mucho cuidado, para que entiendas lo que quería decir Heidegger.
estudiando el mundo en general, ¿qué es lo que más se observa? ¿Hay más cosas ónticas o más cosas ontológicas? Ónticas. Ónticas. Esta idea es lo que le hace decir a Heidegger que por ese motivo el hombre está perdiendo su camino, porque el hombre debería hacerse la pregunta por el ser. Por eso es que él habla de Dasein. El Dasein debe hacerse la pregunta por el ser. Sin embargo, no se la puede hacer porque casi todo lo que le rodea es óntico, a tal punto que él mismo se está sintiendo algo óntico. Es por eso que hoy en día la gente, en vez de estudiar poesía, arte o filosofía, ¿qué prefieren, por ejemplo? Estudiar ingeniería, tecnología, computación o alguna carrera técnica. Porque lo que buscan es dinero. Porque lo que buscan es cosas prácticas. Pero pensar, reflexionar, profundizar, eso no lo pueden hacer porque se están perdiendo el camino, que es el camino que plantea la pregunta por el ser. Ya, este tipo de cosas que te acabo de decir es lo que me dice Heidegger. ¿Y qué parte sería de la metafísica? La parte de la metafísica que habla del hombre. ¿Ya? Te lo pongo acá, a ver, mira, descartar. Te devuelvo al primer diapositiva. Heidegger, ¿dónde está? Acá, abajito. Metafísica especial, ¿ves? Metafísica especial, el ser del hombre. O sea, ¿se puede estudiar la metafísica para hablar sobre el hombre? Sí. Heidegger lo hizo. Lo hizo de una forma de repente cuestionable, extraña, no sé, un poco traicionera tal vez. Bueno, esa es discusión de filósofos ya. O sea, la concepción metafísica de Heidegger es antropológica. Es una reflexión que parte de la metafísica y llega a la antropología. Correcto, señor. Correcto. Muy bien. A ver, quiero que observen estas imágenes y miren con atención. Díganme, ¿qué es lo que observan? Solamente, ¿qué es lo que observas? Caballitos, niñitos, arbolitos, casitas, y hay unas imágenes raras, ¿no? Por acá. Te pregunto, ¿esto es real? Supuestamente son aliens gigantes invadiendo Lima. Lima, Perú. ¿Es real o no? Otra pregunta. No, Este de acá, ¿saben quién es él? Sí saben, ¿no? Condorito. ¿Es real o no? No, No. Ya, ¿y este de acá, ¿es real o no? Es una pregunta tramposa. ¿Por qué, Sí, profesor? no lo sé. Pero yo creo que, no, bueno, Porque esta imagen ha sí, sido creada con inteligencia artificial. sí, sí. No existen. Hay una página para crear, ¿no? Conocen Bing. Bing, ¿no? Ahí creamos, pues. Por ahí creamos y sale esta imagen. Pusimos, pues, pongo un par de enamorados y salió esto, ¿no? Entonces, mira, tenemos muchos entes. De ahí viene la palabra ontología. Pero recuerda, la ontología no es que solamente estudie los entes. Busca el fundamento. Algunas preguntas que te hago para un poco ir viendo estas cositas. De todos esta lista de objetos, ¿cuál te parece más extraño? ¿Cuál crees tú que no encaja? A ver, díganme todo lo que ustedes creen que no encaja. Yo puedo empezar, podemos decir Dios, tal vez. ¿Qué más? A ver, el amor, Condorito. No sé, digo, estoy sospechando, ¿no? Como que pues, no sé, no encajan, ¿no? Habrán más, ¿no? Habrán más. Entonces, vamos a organizar los entes y vamos a ver si hay grupos. Ese trabajo corresponde a lo que se llamaría la ontología propiamente dicha. El trabajo de la ontología se parece mucho, ¿sabes a qué? Se parece mucho a lo que hacen los químicos con su tabla periódica.
¿sí? Así como en la tabla periódica están registrados todos los elementos, los ontólogos hacen un registro de las cosas que existen y los tipos de cosas que existen. Entonces, según el diccionario ACAL de filosofía, que también te recomiendo leer, ¿qué es lo que hay? Puede ser una entidad individual, una propiedad, una relación. ¿Te suena esto? Esto es lógica, ¿no? Acabamos de ver lógica, propiedades, relaciones, entidades, ¿no? También llamadas constantes. Un fenómeno, un estado de cosas o un conjunto. ¿Qué es lo que hay? A esto se le llama categorías. Y el primero que las estudió también fue Aristóteles, cuando habló de las categorías en un texto de lógica. Podemos hablar de que hay, por ejemplo, dos tipos de entidades, ¿ya? Más o menos el acuerdo es este: los universales y los particulares. ¿Qué son los universales? Las propiedades, pues. Por ejemplo, ¿qué propiedad? Ser limeño. O si quieres tú, ser redondo. Ser redondo. ¿Sí? Las relaciones. Ser mayor que. Ser mayor que. ¿Sí? Ser más alto que. Más alto que. Los sucesos pueden ser históricos, ¿no? La Revolución Francesa. O también los objetos. Y hay dos tipos, abstractos o concretos. Justamente aquí es donde ubicamos a la materia, objetos materiales como lo concreto y objetos ideales. Seguimos con la dicotomía, materialismo e idealismo. Fíjate que haciendo una investigación ontológica caemos en el compromiso ontológico, en el compromiso que hablamos cuando tratamos sobre metafísica. Dentro del ser ideal o abstracto, justamente distinguimos al ser ideal propiamente dicho y al ser irreal. Aquí está la dicotomía, ¿no? Ideal y material. Lo abstracto se divide en dos, ideal e irreal. Justamente lo irreal es un tema muy interesante. ¿Ya? Entonces, no, recuerda, hay dos tipos, los universales y los particulares. Justamente dentro de los objetos abstractos podemos ubicar a los seres ideales. ¿Cuáles son? Los números, las formas geométricas, los principios lógicos, las leyes científicas, los conceptos metafísicos como sustancia, esencia, accidente, acto, potencia, materia, forma, causas. O sea, Y también la también, justicia, la belleza. ¿qué te parece? Mira, aquí comienza la discusión. ¿Y dónde está la justicia y la belleza? Para mí, y también coincido con Salazar Bondi, sería un tipo de objeto irreal. Es irreal valorativo. Y ¿Y te lo la digo, inteligencia artificial, profesor? dime. ¿Y la inteligencia artificial en cuál de estas categorías se ubicaría? Interesante la pregunta. Es un ente, ¿verdad? Un ente creado por el ser humano. Es concreto. Es tan concreto como la inteligencia humana. La mente humana es concreta. Igual que la inteligencia artificial es concreta, ¿no? Es producida por máquinas. Me parece que es así. Ya. Bien. En un texto de Salazar Por Bondi, cierto, un comentario por ahí. Ahorita en ciencia de la computación, de hecho, la ontología es un área muy importante. O sea, hay toda una ingeniería de la ontología que justamente estudia ontologías para poder ver cuál es la mejor forma de representar cosas de objetos del mundo, pues cómo representarlas en computación. claro, dentro de los grupos, ¿verdad? Cómo agruparlos, cómo clasificarlos, ¿sí? En la Claro. computación. A ver si compartes el texto. A mí también una vez también escuché eso, pero no he visto el fundamento, el texto, donde diga eso, ¿ya? Muy amable, muy amable. Eh, Mira, yo he intentado, esta clasificación es mía, el texto motivacional es este de acá, irrealidad e idealidad. Si alguien me pregunta, profesor, pero ¿por qué para usted la justicia no es ideal? Es que no vas a colocar la justicia al mismo nivel que las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son necesarias, universales. La justicia no es así, ¿eh? No es que siempre hay justicia, ¿no? Ya, más o menos por ahí va el argumento.
Tenemos seres imaginados, irreales pero imaginados, como Darth Vader o como el Chuyachaki. Aquí en Perú hay un pistaco. ¿Saben qué es un pistaco? Bueno, es un ser imaginario que supuestamente come la grasa de la gente, ¿no? El pistaco. Los irreales imposibles, lógicamente. Por ejemplo, el círculo cuadrado, las paradojas, el olor del color azul. Eso no tiene sentido. El color no tiene olor, ¿no? Yo me refiero al color, no me refiero a la pintura. La pintura tiene obviamente, la pintura tiene un olor, la témpera tiene un olor, el óleo tiene un olor, sí, pero yo no me refiero a eso, me refiero al color, el olor del color. Eso no tiene sentido. También hay irreales estipulados filosóficamente, que es lo que decíamos con Heidegger, ¿no? El Dasein, que para él es el ser ahí, la mónada de Leibniz, las homeomerías de Anaxágoras, el noumeno de Kant, los mundos posibles de Lewis. Por supuesto que es discutible, ¿eh? Es discutible. Puedes tú decir que no, esto va por acá, va por allá. Ya eso es una cuestión un poquito más de limpieza, ¿verdad? De limpieza del esquema. Justamente cuando hablamos de cosas que no existen, surge este problema. ¿Cómo puede decirse algo verdadero de Pegaso si es que este no existe? Es un problema de los filósofos analíticos, Russell y Frege. Claro, ¿tiene sentido decir que Zeus no existe? Fíjate, este es un problema interesante, ¿eh? Zeus no existe. A ver, explícalo. Si Zeus no refiere a nada, entonces el enunciado donde aparezca tampoco debe tener significado. Como Zeus no refiere a nada, es como que yo dijera, así, ¿no? Miau, ¿no? Un ruido, pues miau, si quieres. En vez de Zeus pongo miau. Miau no existe. Chiquistato, no sé qué será chiquistato. Chiquistato no existe. Sí, pero si esto no refiere a nada, el enunciado donde aparece tampoco tiene significado. Sin embargo, cuando tú lo lees, lo entiendes. Y si tiene significado, Zeus tiene que referirse a algo. Pero si Zeus se refiere a algo, o sea, según tú, se refiere al personaje mitológico, ¿no? Al que tira rayos, si Zeus tiene referencia, entonces es falso, pues. Decir que Zeus no existe es falso. ¿Por qué? Porque Zeus tiene referencia. Si es que hay una tal entidad a la que se refiere el nombre, tiene que ser falso decir que no la hay. O sea, si tiene significado, es falso. No obstante, si tú lo piensas con calma, uno es verdadero. Claro, porque Zeus no existe, es un personaje mitológico. Esto se llama el puzzle o el rompecabezas de los enunciados existenciales singulares. Profesor, ¿cómo se resuelve estas cosas? Con lógica, ¿no? Existe una lógica llamada la lógica libre. Te recomiendo que leas el texto de Walter Redmond, Lógica Simbólica para Todos. Ese está en internet, no lo tengo ahora a la mano, pero está en internet, se puede ubicar fácilmente, ¿no? Y ahí hablan de la lógica libre, que es una lógica cuyos cuantificadores se interpretan de la manera habitual, pero cuyos términos singulares pueden denotar objetos o no. Ejemplo, mira. ¿Qué dice acá? Mira. Si todos almuerzan, acá dice. Si todos almuerzan y Zeus existe, justamente el símbolo para Zeus existe, va a ser esta E con su signo de interrogación, ¿no? Signo de admiración. Algunos lo entienden como existe un y solo un, ¿no? En matemáticas, ¿no? Si todos almuerzan y existe Zeus, entonces Zeus almuerza. De esta manera tú te encargas de asegurar que Zeus existe. Para este universo, que repito, es una lógica no clásica también, ¿ya? Es una lógica de esas que rompe con los tres principios lógicos.
Otro ejemplo más, mira. Si Zeus es divino, y existe Zeus, ¿qué se deduce? Que alguien o algo es divino dentro de cierto universo. Esto se llama lógica libre, libre de presupuestos existenciales. Quine también hablará de ontología, pero cuando él hable de ontología, a lo que se va a referir es a universos de discurso. Por ejemplo, cada teoría científica, según Quine, requiere una ontología. Y esta ontología tiene que ver con nombrar los objetos del universo. Por ejemplo, mira, yo estoy ahorita estudiando un poco de ética vinculada a las empresas, ¿ya? Ética y empresas. Entonces, dentro de esta ontología de la teoría de las empresas, existe esto, mira. Sindicatos y trabajadores, proveedores, directores, clientes, accionistas, gobierno, comunidad local, sociedad en general, competidores, medios de comunicación, ONG que defiende el medio ambiente, inversionistas, etc. Eso es lo que se podría llamar ontología, que es una lista de cosas que conforman un universo. En este caso, la teoría de la empresa viene de la mano con esta ontología. Por eso es que él va a decir su famosa frase, ¿no? ¿Qué cosa es ser? ¿Qué cosa es ser? Ser es ser el valor de una variable. En este caso, X es un stakeholder. ¿Qué significa stakeholder? Parte interesada en una empresa. Entonces tú reemplazas S, en este caso X, ¿por qué? Por sindicato, ¿no? O por gobierno. Gobierno es stakeholder. Cliente es stakeholder. Ser es ser el valor de una variable. Esa es la famosa frase de Quine, pero que luego es criticada por Bunge. Esto que ves en rojo es la crítica que le hace Bunge, ¿sí? Y que es también como yo lo entiendo, en realidad, lo que quiso decir Quine con ontología de una teoría es el universo de discurso. Pero simplemente pues cambió una palabra por otra, ¿no? O sea, digamos, estipuló la palabra ontología. No es que haya descubierto un significado nuevo, ¿no? En realidad simplemente le asignó. Cada teoría tiene una ontología. O sea, también pueden haber teorías de fantasmas o de zombies, ¿no? Y habrán ontologías de fantasmas y de zombies. Bien, es interesante, sin embargo, es interesante lo que plantea Quine. Y ya para terminar, ya estoy sobre la hora, quisiera hablarte del problema de los universales, que en realidad yo te remito a un documental que se llama Grandes Ideas de la Filosofía Metafísica. No sé si lo han visto, deberían verlo, ya es un documental muy bonito. Búsquenlo en YouTube, está todavía ahí. Grandes Ideas de la Filosofía Metafísica. La pregunta más o menos es esta, ¿ya? ¿Te acuerdas de los universales, no? Platón, las ideas. La pregunta es si eso existe, ¿no? Una pregunta más o menos interesante es esta. ¿Qué es más real? ¿La idea general de río que concibo en mi mente o las furiosas aguas del río Amazonas en estos momentos? Si tú dices la idea general de río es más real, te llamas realista, porque para ti son reales los universales, las ideas. Y si tú dices, no, lo que es real son las furiosas aguas del río Amazonas, te llamaríamos nominalista, porque para ti no existen los universales, sino los particulares, los individuos. Los universales son abstracciones, pero no son reales. ¿Sí? Entonces, en el ámbito contemporáneo, tenemos este problema de los universales y sus dos bandos. Saul Kripke, por ejemplo, va a defender, al igual que David Lewis, el tema de los mundos posibles. Por ejemplo, él decía pues de que debe haber una estructura de los mundos para que haya mundos posibles de distinto orden. También está Kit Fine, Michael Hubian,
que también defienden la existencia de los universales. ¿Para qué? Para comprender lo que es la idea de similitud. De similitud, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Estas pelotitas de acá, ¿no? Acá están. Imagina que tienes una manzana roja y un lápiz rojo. ¿Qué hace que ambos objetos sean rojos? ¿Existe algo llamado rojitud que está presente en ambos objetos? ¿O simplemente usamos la palabra rojo para describir su similitud? Según, en este caso, Fine y también Lluvien, el concepto de similitud, en este caso, hace necesaria la idea de rojitud o lo rojo. Sin esa idea no podríamos entender lo que es similitud o parecido. Por eso él sería un realista en el problema de los universales. Y los opuestos son los nominalistas. Para ellos, la rojitud solo es una palabra. Quine, por ejemplo, Quine, como te decía, él solamente creía en los objetos. Para él, la realidad son los objetos. Los universales son en realidad formas de hablar, pero no son reales, son maneras. Yo hablo de rojitud, pero es una forma de hablar. No es que realmente exista. Nelson Goodman decía que la rojitud es una convención lingüística también. Y Hilary Putnam, de la misma manera, argumentaba que esto del universal depende de las prácticas lingüísticas. ¿Sí? Entonces, todos ellos lo que hacen es decir más o menos lo siguiente, ¿no? Hay muchas pelotitas de ping-pong que uno ve por separado, pero el hecho de que todas tengan el mismo color, la misma forma, se debe a que son similares en muchos aspectos, y el fenómeno de la similitud se remite al modo en que esas pelotitas se ven en presencia de las demás. Pero no existe esa similitud separada de las pelotitas. ¿Ya? Y bueno, señores, esto ha sido la sesión de hoy. Yo quisiera, pues, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, escucharlos. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿eh? Bueno, por ahí hay una discusión que se suele hacer, bueno, que la cúpula tiene un positivista, es esta idea de que si la ciencia se puede hacer o no sin filosofía, bueno, en este caso sin metafísica, y que bueno, eh, parece que no es posible hacer ciencia sin metafísica, sino lo que existe son científicos que no conocen sus supuestos metafísicos. Sí, en realidad, Albert Einstein, por ejemplo, decía que había un miedo injustificado a la metafísica. ¿Sí? Recuerden que Albert Einstein es muy amigo cercano de Popper. ¿Sí? Popper también decía que la metafísica es importante para la formación científica. Él decía, por ejemplo, que es bueno que los científicos conozcan algo de los presocráticos, de Tales, de Anaximandro, de Heráclito, de Parménides. ¿Por qué? Porque eso pueden inspirarles ideas. ¿Sí? Y bajo esa misma tónica, Albert Einstein decía pues que no hay por qué tenerle miedo a la metafísica, ¿no? Más bien hay que conocerla para enriquecer el conocimiento del mundo que uno pueda tener. ¿Sí? Correcto, entonces la ciencia, muy a su pesar, no puede liberarse de que tenga compromisos metafísicos, ¿no? Incluso si alguien se llama materialista, asumiría la materia como un absoluto, ¿no? Eh, exacto, ¿no? Si tienen alguna otra duda, otra consulta. Nos hemos un poquito pasado del tiempo, ¿no? Yo quisiera agradecer pues su presencia, recomendar que se lean estos diccionarios, el diccionario ACAL de filosofía. Voy a intentar colocarlo en el aula no, en el WhatsApp, ¿sí? En el WhatsApp.
comparto, a ver, ojalá que no se haga muy pesado. El diccionario ACAL, vamos a ver si lo carga. Sí lo cargo, bien, ese es uno. Luego el diccionario de Mario Bunge, ¿sí? También se los comparto. Y los 4 diccionarios de Ferrater Mora, pero solamente fíjense en la práctica y la O de ontología. Bien. Entonces, ahí están cargando. Correcto. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, Profesor, una pregunta. A ver. Interesante fue el tema de la lógica, profesor. ¿Con qué tipo de lógica se puede iniciar a hacer un razonamiento o generar un razonamiento crítico con los estudiantes, con los adolescentes entre 15 a 18 años? Porque hay 2 tipos de lógicas, lógica clásica y el otro es la lógica no clásica, que debe ser muy avanzado, ¿no es cierto? Que hoy en día no se estudia, ¿no? En centros preuniversitarios. Solo eso, profesor. Claro. Yo creo que la lógica de primer grado, te puede ayudar a esa meta. Te voy a compartir un par de artículos míos. Uno se llama razones por las cuales la lógica cuantificacional de primer grado debe ser exigida por universidades públicas en Lima, Perú, en sus temarios de examen de admisión. Una lógica de primer grado enseñada de forma bastante genérica. Yo creo que puede ayudar bastante. Uso de las paradojas, que es justamente, ¿no? Un artículo también que ha salido en otra revista, que es, tú puedes llamar la atención de los jóvenes, los adolescentes, contándoles paradojas. Así como conté este rompecabezas de Zeus existe o no existe, hay otros más, te hablo, la paradoja del huevo y la gallina, la paradoja de Dios y la piedra, la paradoja también de Galileo, la de Canto, la de Russell, la del mentiroso. Hay muchas en realidad, ¿no? Con esas 2 ideas, lógica de primer grado y paradojas, puedes tú motivar bastante el pensamiento crítico de los estudiantes. Ahí te dejo los 2 enlaces para que los veas. Espero que te puedan servir y sean bastante útiles para tus clases, ¿no? Parece que usted es profesor, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ahí vas a encontrar mucha información. En esos 2 enlaces vas a ver. Los escucho. ¿Tienen alguna duda, otra pregunta? Me hace que todos están, como les decía, satisfechos. Asumiré eso. Asumiré que están ya pues con el tema. Y simplemente agradecer a Mayari en realidad por su convocatoria, por darme este espacio para comunicarme con ustedes. Y simplemente me despido ahí. No sé si Mayari tiene algo que agregar o simplemente lo dejamos así. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la clase, estuvo interesante. Ojalá que en futuro se anime a completar concursos para abordar con más detalle estos temas, sobre todo la lógica, tanto las funcionales como las no clásicas. Sería interesante abordarlas. Por supuesto.
Ya habrá tiempo para eso. Muchas gracias. Igualmente, profesor, gracias. Bien. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy amables a todos.